Bueno, vamos a empezar entonces. Oramos. Hacemos una oración y seguimos un poquito el estudio. Amado Dios, en este día te damos gracias por este día, por todo lo que tú has hecho, Señor, lo que has permitido. Gracias porque podemos llegar una vez más hasta tu casa. Queremos en este día dejar toda carga, Señor, todo cansancio, Señor, toda fatiga, Señor. Y ahora disponer nuestro corazón a escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a que podamos en este día aprender algo, Señor, más acerca de tu palabra, de todo lo que está escrito en esta hermosa carta de Romanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, hablando a nuestro corazón. Y por sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo en este día traiga una revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder profundizar un poco más en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en este día y esperamos en ti, Señor. Ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, el otro día quedamos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Así que arrancamos de ahí. Versículo 7 lo repasamos un poquito. Y leemos entonces ahí en nuestra Biblia. Esta era la parte de la introducción, ¿sí? Toda carta está formada o realizada con una introducción. Dentro de esa introducción está el saludo y también acá encontramos una descripción. Ahora, fíjense en cómo termina en este saludo, que es la introducción. Dice el versículo 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, acá muestra un poquito para quién estaba dirigida esta carta, ¿sí? Está dirigida a todos los que están en Roma, todos los que estáis en Roma. Y recordamos un cachito el otro día que hablamos que la iglesia de Roma había comenzado solita. Nunca recibió la visita de un apóstol, de algún predicador itinerante. Ellos habían sido formados por hermanos que habían estado en la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Si ustedes miran un poquito ahí, Hechos 2, nos fijamos, les leo yo, no busque. Hechos 2, versículo 10, dice, cuando nombra los lugares, dice, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto, en las partes de África que están más allá de Cirene, y romanos extranjeros, sí, extranjerito, hermano. Transgénito. No. Quedó ahí medio. No, mire si había de eso también. No, le hace falta que escuchen también, Romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Esta es la versión de la Vespositor, ¿sí? Que tiene unas palabritas distintas. Pero en lo que es la Reina Valera 1960, utiliza una palabrita que es distinta. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Saben lo que es un prosélito? ¿Un gentil? Un gentil. Porque en la Biblia hablado dice judíos y gentiles. Era hablar. ¿Y cómo sería ese gentil? No, porque era judío, pero era del pueblo judío. No y sí. ¿Por qué? Porque un prosélito era una persona que no era judía, nacionalidad no judía, pero que se adaptaba a las costumbres judías, que tomaba
la religión judía propia. Entonces dejaba todo como ser, si era un griego, dejaba todas las costumbres, las creencias griegas y se hacía judío. A esas personas les llamaban prosélitos, que eran personas que de pronto abrazaban la fe judía. Está bueno porque nosotros ahí vemos que también no solamente estaba dirigida en ese momento cuando llegó el Espíritu Santo a los que eran romanos, que vivían ahí, o como dice el versículo 10, romanos aquí residentes, ¿sí? Personas que eran romanas, pero que estaban residiendo en Israel, que eran residentes de Israel, en Jerusalén. Y después los nombra a los tanto judíos como prosélitos, ¿sí? Entonces ahí vemos que había muchos que siendo de otra nacionalidad abrazaban la fe judía. Como sea, hay argentinos que son judíos, pero nacieron en Argentina. ¿Cómo son? ¿Cómo puede ser? Bueno, esos son prosélitos que abrazan la fe judía y hacen todo lo que la costumbre enseña. Sí. Sería como ser descendiente de españoles y tener costumbre de escuchar música, baile, todo eso español. Sería nacer en otro país, en cualquier país, pero vos decís que sos española. Pero no sos. Y de pronto acá te vemos y entras bailando flamenco. Acá dice Pero que hay mucha gente que hace eso, o sea, que lo siente, o sea, le gusta ese tipo De costumbre o de forma de... Y adopta esa costumbre. Vos ponele el hijo de Jaime Logan, que vino para acá, ¿se acuerdan? Usted lo ve en la calle y usted dice, este paisano es un paisano chacarero hijo del Martín Fierro. Y él del campo, a los 18 años se fue a vivir al campo. Pero él adoptó la vida ese y habla como un paisano, camina como un paisano. Y cualquiera que lo ve dice que es paisano. Pero no. Bueno, y así como las costumbres es en lo que es religión. En lo que es religión, prosélito se le dice a la persona que toma como suya a la forma judía Que se convierte al religiosa. judaísmo, decía acá. Que se convierte, como nosotros los argentinos nos convertimos al cristianismo. Adoptamos la forma de vida. Por eso, toman tu forma de vida, aceptan así. Esos son prosélitos. Le hago hincapié en esta palabra porque esta palabra va a aparecer en Romanos, aparece bastante, prosélitos, y en casi varias cartas de Pablo, él habla acerca de los prosélitos. Sobre todo en el comienzo, 2, 3, hasta el capítulo 3, ahí habla primero presenta el Evangelio universal y después lo presenta a los judíos, ¿sí? Pero mostrando una cosa, mostrando la culpabilidad del hombre, o sea, el pecado que estaba en todo. Y por eso cuando dice en el capítulo 2, hay una parte que dice 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y le empiezo a dar con todo. Entonces esta carta a los romanos es la presentación del Evangelio. Lo primero que la persona tiene que entender es que es pecadora, ¿sí? Que está lejos de Dios. Y cuando Pablo escribe esta carta, lo hace pensando en que tal vez él no tenía la posibilidad de estar en ese lugar, en esa iglesia. Pero quería que conocieran el Evangelio que él presentaba. Y por eso es que lo que hace es presentar el Evangelio en esta carta, ¿sí? Así que esta carta es una de las cartas que
si una persona lo lee con un corazón abierto, no puede permanecer igual. Sí o sí va a generar un cambio, porque esta carta muestra la condición que tiene el hombre. Y no solamente la condición del hombre, sino que también la respuesta para esa persona que Dios proveyó. ¿Cómo sale el hombre de ese lugar? Que es la salvación. Luego habla acerca del Espíritu, toda la obra que hace el Espíritu. O sea, es un cristiano que se encuentra con Dios. No un cristiano, sino una persona que se encuentra con Dios, y cómo va ese proceso llevándole a generar un cambio. Eso sería toda la carta de Romanos. ¿Sí? Entonces miramos acá, y en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma. Esta carta está dirigida a todos los que están en Roma. Había una particularidad en Roma, que la mayoría de los que habían aceptado al Señor, los que formaban parte de la iglesia, en su mayoría eran esclavos, ¿sí? Esos esclavos fueron los que iniciaron su fe en el Señor. Y no había una iglesia como pasaba en otros lugares. En la mayoría de los pueblos se dirigía una carta a la iglesia de Éfeso. Esa era para los efesios. Una para la iglesia en Corinto, porque era una iglesia y todo el pueblo iba ahí. En cambio, en Roma lo que pasaba es que había distintos puntos que formaban la iglesia. Por eso es que dirige esto de esta manera a Pablo. A todos los que estáis en Roma. Todos. ¿Sí? Porque a pesar de que no era una sola iglesia, que había distintos lugares de reunión, todos pertenecían a la iglesia. Todos eran la iglesia. Y está bueno acá como lo describe. Amados de Dios, llamados a ser santos. Algunos comentaristas dicen que esto es un agregado, que está mal ese agregado, que es llamados a ser. ¿Sí? Eso dice que es un agregado que no está en los manuscritos originales, sino que sería amados de Dios, santos, gracia y paz. Pero el hecho es el siguiente, que en la totalidad de las Biblias está esta partecita, llamados a ser, está puesto en todas las Biblias. Aunque algunos dicen que no, el manuscrito original no está y es una mala traducción y no tiene, es un agregado. No, hoy tenemos la Biblia y lo tenemos así. ¿Sí? Y lo que hacen hincapié es que no, que ninguna persona es llamado a ser santa, sino que son todos santos. ¿Sí? Por la obra que hizo Jesús, cada persona que recibe a Cristo es transformada y pasa a ser santo, pasa a estar en un estado de santidad ante Dios. Visto desde ese punto de vista, está bien. Pero si nosotros contemplamos lo que dice la Escritura hoy, y esto que describe, llamados a ser santos, es valedero también, porque es un llamado que Dios hizo a nuestras vidas, ¿no? Porque nos llamó y en ese llamado nosotros ya teníamos nuestras costumbres, nuestra forma de vida, teníamos nuestras mañas, ya no podemos decir buenas porque todas eran malas, nos alejaban de Dios, porque la realidad es esa, que hemos sido llamados a ser santos. Y aunque algunos digan que está mal traducida y todo,
sobre todo los que le dan con un palo a la Reina Valera 1960, yo encuentro que es la realidad de cada persona que el Señor ha obrado, porque todos han sido llamados a cambiar su vida, han sido llamados a tener un cambio, han sido llamados a vivir en santidad, a ser santos. Siempre el Señor hace un llamado, y ese llamado acá también creo que es aceptable esa forma en que lo presenta, porque es la realidad. Somos llamados a ser santos y querer aceptar ese llamado es una de las grandes luchas de muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser santos, pero el tema es que muchas personas no se consideran que pueden ser santos, no se ven dentro del pueblo de Dios o cerca de Dios, porque ellos mismos se ven y se juzgan, y bueno, van a encontrar que sí tienen un montón de defectos, porque ¿quién mejor que uno decir, no, yo? Pero es la lucha de todos, porque es cuando llegamos al Evangelio, no, ahí te llenan la cabeza, eso, están todos locos, el pastor te lleva la plata, te va dejando seco ahí. Pero hay un llamado que es más fuerte, y el llamado de Dios, que siempre con amor transforma nuestra vida, y estamos llamados a ser santos. Y una de las cositas que vimos el otro día, ayer, con los hermanos de Buenos Aires, era el concepto de santo, porque ellos le pregunto, ¿ustedes son santos? No, y empezaban, ponían cara. Ahora si yo le pregunto, ¿ustedes son santos? Y el versículo que dice ser santos porque yo soy santo, como que también nos está diciendo sean santos, como que es una acción también, como acá. Ser santo porque yo soy santo, ¿sí? Y nos dice que somos, que tenemos que ser santos, ¿sí? Pero somos santos. Esta es la pregunta. La pregunta es, ¿somos santos? ¿Sí? Dice que sí, porque somos apartados. Claro, entonces lo que tenemos que ver es una cosa, ¿qué entendemos por santo? Entonces ahí le preguntaba, ¿qué entienden ustedes por santo? Un santo es una persona que no es mala, que hace ciertas cosas, tiene ciertos requisitos, bueno, la dibujaron así un montón. Y la realidad es que nosotros a veces tenemos eso en nuestra cabeza. No soy santo, porque yo se me cruza cada cosa, yo por ahí digo algo fuera de lugar, pero ese concepto lo tenemos nosotros. La Biblia habla de santo, que quiere decir que es algo apartado, separado, destinado con un propósito. Eso es lo que somos. Somos personas apartadas. Dios nos apartó por la obra que hizo Jesús. Hemos sido destinados con un propósito, servir a Dios. Y por más que nosotros nos consideremos que nos falta, y es la realidad, nos falta un montón, no quiere decir que no seamos santos. Este periodo, esta etapa se llama periodo de santidad o santificación, donde nosotros mismos vamos a ir cambiando en nuestra vida. Vamos a ir viendo en nuestra vida qué cosas están mal y las vamos a ir descartando. Pero mayormente es el Espíritu Santo el que marca nuestra vida. Él es el que nos va mostrando qué está mal. Entonces nos va santificando, ¿sí? Y eso estamos ahora en este periodo. Hay cosas que por ahí venimos a la iglesia y seguimos por costumbre o porque, no sé por qué, pero tenemos esas mañas y las seguimos haciendo. Bueno, y el Espíritu Santo nos muestra, nos habla, ¿sí? Jamás nos va a forzar, sino que tiene que ser ese cambio nuestro, ¿sí?
porque las cosas forzadas nunca terminan bien. Tiene que ser algo voluntario. Y esa voluntad tiene que abarcar en nuestra decisión. Cuando decidimos por algo, es sencillo dejarlo. Es sencillo quitarlo de nuestra vida. Y más cuando sabemos que a Dios no le agrada. Entonces eso nos muestra el Espíritu. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, a todos los que están en Roma, amados, todos eran amados, ¿sí? Llamados a ser santos, todos eran llamados a ser santos. Y les da este saludo, que es un saludo que utilizaban en Roma, pero le agrega el saludo judío, un saludo griego. En Roma utilizaban esa forma que es unas palabras, gracia, y le agrega y paz. Cuando saludaban, comúnmente saludaban los griegos gracia, ¿sí? Que tengas gracia. Y los judíos no, ellos decían shalom, que es paz. Y acá combina, claro, ambos saludos. Y es tan necesaria la gracia y es tan necesaria la paz en el cristiano. La gracia porque justamente estos eran romanos y no tenían buena... a ver, ¿cómo decirlo? La gente no hablaba bien de los romanos. La gente pensaba que los romanos, en su mayoría, eran todos depravados, eran personas egoístas, personas que tenían mal comportamiento. Y Dios ahí levanta una iglesia, ¿sí? Sin la presencia de ningún apóstol, porque fue Dios el que la levantó, formó ahí en ese lugar. El Señor obró de tal manera en el corazón de las personas que cuando volvieron de Pentecostés, ahí esas palabras que escucharon y lo que recibieron, ahí comenzó a encenderse ese fuego santo y la gente comenzó a reunirse a buscar a Dios, a predicar acerca de Jesús. Y uno compartió con otro y otro y otro, y de pronto explotó. En distintos lugares de Roma se hizo distintos lugares de adoración donde predicaban el Evangelio. Y iba en contra de la costumbre, porque todos hablaban mal de los romanos. Pero ahora era distinto, porque estos eran convertidos. Y hay una cosa que un poquito más abajo habla, el versículo 8, donde dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, la fe que tenían ahí en Roma era tan fuerte, tan firme, tan decidida por el Señor, que se comenzó a correr la bolilla porque era algo impactante como Dios había transformado a estas personas. Y realmente hablaban de la fe que ellos tenían. Y eso, qué bueno, ¿no? Que de pronto alguien queda afectado por la fe que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, esta era la iglesia, que no tenía un líder o alguien, ninguno de los apóstoles, ningún predicador itinerante había llegado, que ellos mismos se formaron bajo la guía del Espíritu Santo. Y ya pasaron muchísimos años, estamos en 2026, ¿no? Y considero que hay lugares todavía que están así, que no tienen un pastor.
que hay hermanos que se reúnen y tienen todavía la fuerza de voluntad de buscar al Señor, que de pronto se juntan y comparten algún texto bíblico y hablan entre ellos y oran, porque no hay nadie que los guíe, que los ayude, nadie de carne y hueso, pero el que está ahí es el Señor, porque ahí se cumple, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y si está el Señor, hay paz, hay guía, hay ayuda, hay provisión, hay respuestas a la oración. Y aunque pasaron muchos años, todavía hay gente que sigue así. Sí. En esta misma situación o en esta misma condición que estaba la iglesia en Roma. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces acá une dos palabritas. Volvemos al 7. Gracia y paz. ¿Sí? Y le presenta a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con este versículo 7 sería el cierre de la introducción, el saludo que hace Pablo. ¿Sí? Después del versículo 8 hasta el 15, podríamos decir que ahí se encuentra una oración de gratitud que hace Pablo para los hermanos. O sea, cómo ora Pablo por los hermanos, cómo los presenta. ¿Sí? Entonces, esto sería como si fuera una oración. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Fíjense cómo Pablo les habla, ¿no? Y les abre el corazón, porque ninguno de nosotros va a saber hasta el final de los tiempos qué persona estuvo orando por nuestra vida y quién estuvo intercediendo ante el Señor. Hemos recibido nosotros fuerza, aliento en momentos difíciles, una guía, una ayuda, pero no sabemos cómo es que pasó. Si bien es Dios, sabemos que es Dios, es el Señor, es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, pero hay alguien que clamó, hay alguien que pidió, hay alguien que intercedió por nuestras vidas. Y Pablo le está diciendo, miren, yo estoy orando por ustedes, pero no los conozco a ninguno. No sé quién es, no tuve el privilegio de estar en sus casas, en los lugares de adoración, pero he escuchado de la fe que ustedes tienen y yo estoy orando a Dios, yo estoy pidiendo por sus vidas para que esa fe no se apague, no mengue, sino que siga creciendo. ¿Sí? Y pone a alguien, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? Llama a un testigo que es fiel, que es verdadero, alguien que no miente, y les presenta, dice, y yo estoy orando por ustedes, ¿no? Y qué importante, porque vemos acá, Pablo abre su corazón. Él no quería ser conocido por las personas. Él quería que las personas conocieran a Jesús. Él no buscaba ser reconocido como apóstol, como predicador, como maestro. Él quería que la gente se afirmara en la fe. Y en todas las cosas que Pablo hacía, encuentro un ejemplo de cómo debemos nosotros hacer.
nosotros trabajamos para el reino de Dios. Nosotros no trabajamos para nuestra iglesia, como algunos dicen, nuestro ministerio. Nosotros, si realizamos algo para beneficio propio o beneficio de nuestro lugar, el lugar donde nos congregamos, estamos mal enfocados. Porque nosotros servimos a Dios. Por eso una de las cosas que a mí me gusta enseñarles es que ustedes prediquen el Evangelio. Las personas van a buscar dónde van a congregarse. Porque no todas las personas se van a sentir cómodas acá. Pero lo importante es que puedan encontrar al Señor. Eso es lo importante. Y no solamente predicarles, sino que también orar por las personas para que el Evangelio se propague. Orar por las personas cuando recién conocen al Señor. Afirmarlo. Ese peso que tenía Pablo, yo oro, les decía, yo estoy pidiendo por ustedes. Y capaz que nunca más lo iba a ver. O nunca lo vio y nunca lo iba a ver. Pero sin embargo él oraba porque eran parte del pueblo de Dios, ¿no? Hoy muchos tienen solamente en su cabeza su iglesia. Y nomás nosotros somos acá, los nuestros. No. Pertenecemos al pueblo de Dios. Y tenemos que orar e interceder por todos los hermanos, todos, porque fueron comprados por la misma sangre, ¿sí? No importa el cartel. Me llamó la atención, estos días estuve mirando un poquito, dando vueltas, y una de las cosas que me llama la atención que ahora en las mayorías de los lugares de reunión, ¿no?, de los evangélicos, tienen el cartelito, los cartelitos que ponen afuera, y todos le ponen ministerio. Yo también me di cuenta. Todo ministerio. Ministerio de no sé qué. Antes era iglesia, ¿no? Iglesia. Ahora es ministerio. Como que es una persona sola. Como que estamos apartados nosotros para esta función. Es un ministerio. Y tienen ese cartel, ministerio apostólico, ministerio de no sé qué cosa, pero todo ministerio. Todo ministerio, ¿no? Está todo separadito así por. Ahora, acá cuando comenzamos con la iglesia, uno de los temas era qué nombre le ponemos. Yo ya tenía Pasos de Fe, pero me quería marcar o establecer algo que es lo que pienso. O sea, nosotros somos parte de la iglesia. Entonces, ponerle iglesia, la gente identifica el lugar con la iglesia. Y no es así. Porque nosotros no somos. No, este lugar es un lugar donde nos congregamos. Por eso le puse de entrada templo, porque este es el templo, el lugar donde nos congregamos. Y cristiano, porque para que se sepa en quién creemos. ¿Son evangélicos? No somos evangélicos. Uy, ¿qué son? Somos cristianos. ¿Qué es cristiano? Un seguidor de Cristo. El concepto de evangélico apareció mucho después. Mucho tiempo después. El primer nombre que se le da a los seguidores de Jesús era los del camino. En Hechos aparece. Luego fueron cambiados a cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo y predicaban a Cristo. Y eso es lo que quiero que nos identifique a nosotros, ¿sí? Templo, porque es el lugar donde nos congregamos. Cristiano, porque es lo que somos. Y Paso de Fe es el nombre. Por eso, Templo Cristiano Paso de Fe. Y al final, como dicen, Pasos de Fe. Pero no somos iglesia. Esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y no somos los únicos, somos parte de la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces del vamos ya está mal. Claro, entonces necesitamos entender eso. Ahora, Pablo le escribe a los romanos y
Y les dice, llamados a ser santos. ¿Sí? O sea que todos son llamados a ser santos. Todos pertenecen al pueblo. ¿Sí? Bueno, Sí, están esperando. dele. Vamos a hacer una oración. Jorge, hace una oración por los alimentos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar en tu casa, Señor, apartados, buscando de ti, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Y en este momento, Padre, ponemos estos alimentos, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote que tú los bendigas para que sea de buen provecho para nuestros cuerpos, Señor. Pidiéndote, Padre, que nunca falte el plato de comida, Señor, en la mesa de tus hijos. Bendecimos, Señor, tu santo nombre en esta tarde y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, ataque nomás. Entonces. Bien, mientras atacan, yo sigo un poquito más. En el versículo 9, vamos a ver. Avanzamos desde ahí, donde decía, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Sí? A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Ahí está bueno como lo describe Pablo, porque ¿cómo pudo Pablo tener tanto efecto llevando el evangelio? Tuvo ese efecto porque en su espíritu él ya servía al Señor, ¿sí? Su espíritu estaba dispuesto a llevar este mensaje, a llevar la palabra. Si nuestro espíritu realmente está sometido a la voluntad del Señor, estamos, digamos, ya sin tantas luchas, sin tantas situaciones para rebelarnos. Nuestro espíritu tiene que estar dispuesto a servir a Dios. El otro día hablábamos del Salmo 103, donde David daba una orden al alma, al cuerpo, afirmándolo a que busquen a Dios. Decía, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. En esos versículos está hablando al alma y está hablando al cuerpo, ¿sí? Pero ¿desde dónde? Desde su espíritu. Ese espíritu que realmente había tenido un encuentro con Dios. Y ese espíritu era lo que hacía que él perseverara. Cuando su alma y su cuerpo no daban, su espíritu ordenaba. Y en nuestra vida tiene que pasar así. Hay momentos que nuestro cuerpo no nos va a dar. Y no solamente hablamos de los achaques, sino que nuestro cuerpo, la carne, de pronto quiere sus placeres, quiere tener sus beneficios, y entonces el espíritu tiene que gobernar y frenar todo lo que está en la carne. Hay veces que el alma tiene un montón de situaciones que puede ser un descontrol, que puede tener tristeza, puede estar ansiosa, puede estar nerviosa, ahí los sentimientos están medio alborotados, ¿no? Y lo peor que hay es un cristiano menopáusico. ¿Por qué? Porque está descontrolado totalmente, ahí no sabe. ¿Qué te pasa? No sé. Pero estoy así. ¿Y pero qué es? Le agarran todos los calores de toda clase, ¿no? ¿Conocen a cristianos menopáusicos? Ni idea. Espiritualmente hablando estamos, ¿eh? Ah.
Ay, Estábamos. No. Espiritualmente hablando. No saben lo que le pasa. ¿Y qué? Bueno, la imaginación. Sí, van por otro lado. Pero hay un montón de personas que no sé, porque al final le dicen, no, pero tengo todo, pero no sé, como que me falta algo. No saben ni qué quieren, y parecía que querían esto, y una vez que lo logran, no, pero no era eso. Es como cuando la embarazada está con antojo. Ay, tengo ganas de comer. No era esto. Y comprame esta otro. Me parece que se aprovechan ahí. Entonces, hay muchos que se aprovechan, no se dan cuenta qué cosas les pasa, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en claro una cosa, que si nuestro espíritu está lejos del Señor, tenemos un grave problema. Pablo podía decir, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Hay algo que está combinado con la tarea que hacía, ¿sí? Noten, a ver si se dan cuenta. A quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Qué encuentran ahí? ¿Cómo lo expresa? ¿Qué leí? clic. Me sirve con el Espíritu. ¿Pero a quién? Al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio por lo que Jesús hizo, ¿o no? ¿Cómo sirve? ¿Pero cómo sirve a Jesucristo? El Espíritu en el Evangelio de su Hijo. Sí. La clave está ahí, en el evangelio. ¿Sí? ¿Notan o no? A quien sirvo en mi espíritu, ¿sí? Es el espíritu, la disposición, la fuerza, pero ¿en qué? En el evangelio. Uno de los grandes problemas que hay hoy en día en muchos cristianos que no saben qué hacer. Ay, yo estoy sirviendo a Dios. Ay, ¿qué estás haciendo? Voy a la iglesia y bueno, adoro, canto, sirvo. Sería cumpliendo la palabra de Dios. El Evangelio, llevando las buenas nuevas. En el evangelio. Porque para eso somos llamados. Somos llamados para predicar el evangelio, en el evangelio. Lo que nosotros hagamos en la iglesia es en la iglesia. Pero es una forma de agradecimiento, de servicio a Dios, sí, está bien. Pero el servicio real que nosotros tenemos que realizar es afuera, ¿sí? ¿Y cómo? Llevando el evangelio. Lo hago, yo sirvo al Señor en el evangelio. Es en el evangelio. ¿Y cómo es en el evangelio? Predico, hablo, doy testimonio. ¿Pero qué te la pasás en la esquina hablando? No. Mi vida está expuesta delante de las personas. Las personas ven mi conducta, las cosas que yo hago, las acciones, cómo respondo, cómo me manejo. Ahí estoy predicando el evangelio. Esa es la manera que tiene que expandirse el evangelio. La conducta del cristiano vista por todos. Que se sepa qué cosa. Eso es lo que hizo impacto en tantos lugares a través de la vida de Pablo. Que él lo que predicaba lo vivía. Vivía todo lo que decía. No era que predicaba y listo, se terminó, hasta el próximo domingo me vuelvo a poner el trajecito de cristiano y otra vez ya estoy... No. Todos los días él estaba predicando y demostrando con sus hechos, acciones, palabras, conducta a la gente, y la gente veía y entendía que había algo distinto en él. Porque sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Tampoco era su evangelio, sino que era el evangelio de Jesús, del Hijo de Dios.
nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? A mí me parece que vos necesitas tal cosa. Yo creo que vos tal cosa. No, nosotros predicamos esta palabra, este Evangelio, estas buenas noticias. No lo que yo creo que la persona necesita. No, esta persona hay que entrarle por este lado porque yo conozco a la familia y la familia. No, acá hay una necesidad, acá no. El Evangelio es uno solo y ese es el que tenemos que presentar. ¿Sí? Si nosotros modificamos o adaptamos el mensaje para las personas, estamos presentando un evangelio fraudulento. Porque la realidad es que todas las personas, la Biblia dice, acá en Romanos, por cuanto todos pecaron. No, esta gente es buena, lo único que le faltaría es que entregarse al Señor y ya su vida estaría, bueno, pero hay que solucionar el problema del pecado, ¿no? Entonces, no es mi evangelio, porque no lo adapto a lo que yo creo que la persona necesita. Esta palabra es viva y eficaz, y esta palabra es el mensaje, el evangelio es la buena noticia, la buena nueva que la persona necesita. Por eso no hay que agregarle ni quitarle, así como está. ¿Sí? Eso es lo que hay que entregar. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿Se la compliqué? A quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Entonces el espíritu tiene que estar ligado al Evangelio de su Hijo. De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sí? Entonces siempre estaba ahí orando, presentando oración a Dios por estos hermanos que no los conocía, pero que sin embargo pertenecían al pueblo de Dios, que eran parte de la iglesia. Ahora, ¿qué decían las oraciones? Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo en muchas oportunidades había querido viajar a Roma y el Espíritu se lo prohibió en una oportunidad y otras oportunidades no, aunque lo planificó que iba a llegar a España y de ahí iba a pasar por Roma, no pudo ser. Dios no permitió que llegara. Estaba dentro del corazón de Pablo llegar a ese lugar, porque como buen maestro y sabía que ahí en ese lugar había necesidad. Y más todo lo que la gente hablaba acerca de Roma y toda la forma de vivir. Entonces él conocía que los hermanos estaban manteniendo firme en la fe, pero para eso sabemos que si alguien está en un lugar complicado y se mantiene firme en la fe, el enemigo va a seguir atacando más. Entonces Pablo era como que se desesperaba por llegar a ese lugar. Él tenía la necesidad de ir. Y como veía que no podía llegar, les manda esta carta. ¿Sí? O sea, qué compromiso de Pablo, ¿no? Por la iglesia, por los hermanos. Aunque no los conocía, al final de la carta ustedes van a ver que es una de las pocas cartas que se hace un detalle de las personas, describiendo a las personas y parte de la labor que hace. Aunque Pablo no había estado en Roma, conocía a muchas personas. ¿Por qué? Muchas personas de Roma. Porque en otras oportunidades en las distintas iglesias se cruzó con algunos de ellos. Y de ahí es que los conocía. Y eran ya personas que eran sabían que eran de ese lugar. Por eso los nombra hasta con el nombre y el lugar algunos de ellos. Y tenía una memoria tremenda, Pablo. Yo no sé, yo un desastre con los nombres. Pero qué bueno es que orar por la persona por nombre, ¿no? ¿Cómo son sus oraciones? Orar por la persona con el nombre. Señor, bendice a él y da ayuda.
bendice su vida. O, ay, Señor, la chiquita esta, vos sabés cómo. Ay, hace un tiempito que no la veo, pero la chiquitita, Señor, esa. Esa no, esa. Esa otra, no esa. Esa chiquitita no, esa no. Hay dos, sí, hay dos, tres chiquititos ahora. Pero no, entonces somos un desastre. Bueno, yo por lo menos con los nombres, por eso le pongo apodo. Así que bueno, Pablo no tenía ese problema. Y encima tenía unos nombres bastante complicaditos algunos, ¿eh? Difícil. Sí, eran complicados los nombres de algunos. Bueno, ¿vamos bien así? Estuvieron leyendo toda esta carta, ¿no? Esta parte. Bueno, de todo esto No era no estoy- No, sí, no. Estuvimos leyendo. Yo hablo de mí, ¿no? Estuve Bueno. leyendo. pero así más o menos todo esto ya lo tenían. Y los lobos. ¿Eh? ¿Qué? No, uno de los nombres. A ver, ¿viste los nombres que están en el capítulo 16? Ahí. ¿Cuál te llama la atención? Ese, por eso se lo A ver si lo de vuelta. cuento. Así, querido. El versículo 14. A Sincrito, a Flegonte, Hermas, Te queremos leer. Patrobas, Hermes. O en el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Eran un par de hermanos, se ve que era. La Trifena y la Trifosa. Vos a traer la lectura. Ah, acá en el 15. ¿Ya tenemos apodo cuando vengan unas hermanas? Listo. Hay uno normal, a Julia. Hay uno normal. Nereo. Que en ese tiempo eran todos normales, los nombres Claro. de nosotros. Saluda a Gallo. Capaz que será la normal. Que para nosotros es normal. Gallo, ese en pandemia, ¿se acuerdan? Claro, sí. ¿Se acuerdan de este en pandemia que era Gallo? Que al final terminamos con el Gallo Oro, pero no era ese. Bueno, entonces, una memoria, Nombre de enfermedades. Sí. El 8, saluda a Amplias, amado mío. Ah, era un varón amplio. No, pues era mujer acá. será amplia. Pero mi compañera se llamaba Limpia. ¿Eh? Limpia. Limpia, pura, también había. No, que le ponían el nombre a veces de la hermana que algunos. Sí, sí. Ay. Clementino. Tengo Y bueno, mi suegra vecina quería que Mario se llamara Inocencio. No, bueno, más Imagínate. No se va a llamar así. Pero Inocencio, es el santo de su día, no es el santo de su día. Bueno, es el día de los inocentes. Medio, capítulo 16. Ay, Dios. Yo tengo mi, Ahora, el último capítulo. tengo mi vecina que se llama Jesusa. Jesús. ¿Qué le parece? Le sacó el ¿Qué nombre. le parece, pastor? Justo tiene que No. llamarse Jesusa. Verónico. Saluda a Verónico, Junías, Urbano. Urbano. Ese sí. Ese ya más de ciudades. Este estaba estancado, es Tanquis. Tanquis. Pero la cosa es que los conocía y sabía el nombre de ellos, sabía a veces lo que hacían. O sea que tenía contacto con ellos. Y realmente oraba por ellos. Porque la manera en que por ahí se nos graba el nombre de una persona es cuando lo presentamos delante de Dios. Esa es la manera en que nosotros por ahí nos acordamos. Tenemos que nombrar a cada uno. No, en serio estoy preguntando esta parte. Cuando oramos, depende de lo que estemos pidiendo, lo que estamos clamando. Sí, por ahí lloro por cada uno. Y yo la forma es, porque son tan estructurados que cada uno tiene su lugarcito, ¿no? Por las hermanas del fondo. La hermana del fondo, señor, sacarle la ahora el bloque. silla. Las 4 de la silla. Ahora el bloque.
Bueno, por lo que, cómo se sientan acá, Claro. no lloro por donde vive. Evangelista. No, sí, sí. Bueno, voy a tener más fácil. Vamos a Se anotar reduce más. más el espacio acá. Claro. Entonces ya no tienen que viajar. No, sí, oramos, a veces oramos por los barrios, por los lugares. Las hermanas bloques del fondo. Muy bien. Bueno, ¿estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, vamos a ver si adelantamos. Hicimos 3 versículos, así que vamos al 10. ¿Vamos al versículo 10? Sí. Bueno, ¿qué cosa pedía entonces? Rogando de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces él quería llegar a Roma porque hasta ese momento no había podido. ¿Sí? 11. Porque deseo veros, Pero, nosotros tenemos una sola, Pero, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué sería eso de algún don espiritual? eso lo tenía marcado porque se lo quería preguntar. ¿Qué quería decir cuando dijo eso? ¿Qué quería decir cuando dijo eso? Puedo- Lo marqué con una lapicera. Puede pero- ser que por ahí ellos pensaban que tenían un don y él les iba a confirmar si sí o no. En la B expositor dice, no significa, como algunos creen, que Pablo podía impartir uno o varios de los dones del Espíritu Santo, sino más bien le habla de explicarles más exacto la palabra de Dios. Entonces, cuando habla acerca de los dones espirituales, no se refiere a los dones del Espíritu, sino los dones espirituales que recibimos en la palabra. Ayuda espiritual. Exactamente, afirmarlos en la palabra, afirmarlos en el conocimiento de la palabra, porque ellos no tenían maestro, ¿sí? Entonces, Sería como para enseñarles la palabra. exactamente. Y lo que sería la doctrina, porque esta carta es doctrinalmente la mejor carta de todas las cartas que hay. Acá Pablo expuso teológicamente el Evangelio completo para que una persona pueda entender su condición y lo que Dios quiere hacer. Esta es una carta que está todo completo. Entonces, él tenía esa capacidad de poder presentar. No hay ninguna carta como la de Romanos. Y esto es lo que él quería transmitirles, esos dones espirituales. Los dones espirituales, a pesar de que dice dones espirituales, no se refiere al don del Espíritu, se refiere a lo que nosotros logramos al poner por obra la palabra, al creer en la palabra y el efecto que hace la palabra en nuestras vidas. Esos son dones espirituales, ¿sí? Hoy casi todos se lo transfieren al Espíritu Santo, y se ponen las personas en un estado espiritual donde todo es el Espíritu, todo es el Espíritu. Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer un efecto espiritual necesitamos la palabra de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la herramienta principal donde Dios habla, nos guía, nos corrige, nos enseña, nos muestra todo lo que nosotros tenemos que hacer. El Espíritu Santo, para trabajar en nuestra vida, utiliza la palabra de Dios, ¿sí? Nos lleva a la palabra. Jesús dijo, Él os recordará mis palabras, hablando del Espíritu Santo cuando venga. Entonces, un error entonces para los que dicen que son espirituales y viven en el Espíritu. Ellos oran y claman y hacen un montón de cosas y se ponen a hablar en lenguas, pero no producen nada. Porque el verdadero don espiritual, el ser guiado por el Espíritu, es meterse en esta palabra.
¿sí? Porque esta palabra es la que el Espíritu Santo nos va a utilizar para abrir nuestros ojos, para abrir nuestra mente, para tocar nuestro corazón. Entonces son personas espirituales sin ninguna herramienta, que viene cualquier problema, cualquier situación y los desarraiga. Y por más que estén horas hablando en lengua, no tienen firmeza espiritual, no tienen conocimiento. Y ya desde el Antiguo Testamento mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros conocimiento, seguridad, firmeza? Es esta palabra. Es esto que Dios nos dejó para que nosotros realmente nos afirmemos. Acá tenemos todas las directivas, todo lo que nosotros necesitamos está acá, en la palabra de Dios. Lo cual el Espíritu Santo va a utilizar para mostrarnos todo lo que puede hacer efecto. Cómo utilizar los dones, cómo vamos a desarrollarlos, qué don, cómo es el don, qué efecto puede hacer. Todo está acá. ¿Sí? Por eso, para ser espirituales realmente necesitamos la palabra de Dios. De esa manera vamos a poder vivir en el Espíritu. ¿Bien? ¿Está? ¿Ahí? Listo. Entonces seguimos con otro versículo más. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bastante bien. ¿Qué vamos? ¿En el 11? Sí, ya está. Veros. El 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Bueno, entonces esto lo leemos con el versículo anterior, con el 10. Porque él dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Acá no está diciendo Pablo, yo quiero ir a ese lugar para afirmarlos en la fe, porque quiero transmitirle algunos dones espirituales, porque ustedes necesitan, lo veo que están medio flojos y ustedes todavía no tienen la experiencia, ¿no? No es como los predicadores que de ahora que aparecen, dejen que yo ministre y yo imponga manos, que yo haga esto, porque ustedes no crecieron, ustedes no tienen esto. No, Pablo hace una cosa, se rebaja, ¿sí?, a ponerse al mismo nivel de ellos. ¿Por qué? Porque es la realidad. Cuando un hombre se pone por sobre el otro, está diciendo yo impongo esto porque Dios me dio esto, yo tengo tal cosa, yo tengo mi ministerio, mi servicio, mi don, No. Pablo dice, no, yo quiero ir ahí, yo quiero estar con ustedes. Vamos a encontrar algunas verdades bíblicas que nos pueden ayudar, ¿sí? Y con eso nos vamos a confirmar. Pero noten esto, el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En otras palabras, tenemos lo mismo, somos iguales, tenemos la misma fe. Acá no hay niveles de unción. ¿Sí? Algunos dicen, no, pues yo estoy en otro nivel de unción, estoy en otro estado de gracia. A mí me fue revelado, a mí Pablo podía decirlo. Y él sí había sido llevado hasta el tercer cielo. Sin embargo, acá dice, no, acá dice, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque esa es la realidad, hermano, que el Evangelio ha sido revelado a nosotros y a ellos de la misma manera. El que enseña, el que transmite, cuando se sube el caballito de que sabe más, lo único que va a transmitir es
algo que está fuera de la palabra. Porque lo hace desde su orgullo. Siempre vamos a dar lo que tenemos. Ese es un principio bíblico. Y a veces hemos aprendido mal porque nos transmitieron mal, nos enseñaron mal, porque no lo hicieron desde el amor, desde la fe, desde la obra que el Señor hizo por todos nosotros, sino que sí, Él se hizo esa enseñanza para poner su punto de vista, para exponer que eran mejores, o que tenían un llamado, o que eran superiores a nosotros, y nos afectaron. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver, ¿por qué nos afectaron? Por desconocimiento de la palabra. Porque nosotros nos parecía que si se hacía tal cosa, era así. Y no, y acá encontramos que es distinto, porque el verdadero evangelio no discrimina a las personas. El verdadero evangelio no muestra la condición de una persona y la rebaja y a otra la eleva. No, los pone a todos por igual. ¿Sí? Todos en la misma situación. ¿Y quién es? Y este es pastor, este es maestro. Están en la misma situación. Entonces, cuando alguien se sube a un caballito que no tendría que estar, lo único que hace es lastimar, herir, y hasta se corre el peligro de que mucha gente se aparta de la iglesia y se enoja con Dios por esa clase de enseñanza o de persona. Entonces, miremos cómo era el apóstol Pablo. Él se ponía al mismo nivel de estos hermanos que no tenían un apóstol, que no tenían un pastor, que no tenían un maestro, y sin embargo le dice: yo quiero ir con ustedes porque para ser confortados, ¿sí? Mutuamente, porque lo que ustedes tienen a mí me beneficia, a mí me ayuda. Y esa es la mirada que tenemos que tener, como nos enseña la palabra. Que ninguno mire a su hermano, ni se crea que es superior a su hermano, ni considere que él es inferior, sino que nos tenemos que ver como iguales. ¿Sí? Así, de esa manera. Porque tenemos una fe, un bautismo, un Señor, todo lo mismo. ¿Estamos? ¿Se entiende? 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No pude ir, no llegó. Ese estorbo a veces es del Señor, fue el mismo Señor que no le permitió. Para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces, así como fui predicando en otros lugares, yo quería llegar allá, pero algo me estorbó y no pude llegar, porque quería producir un fruto, quería ahí compartir el evangelio, quería estar entre ustedes, pero no llegué, ¿sí? 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué le hace pensar ese versículo? Que él no se creyó nunca más que nadie. Siento que podía haberlo hecho porque él tenía más conocimiento. Iba a ayudarlos en realidad. O sea, él quería que todos llegaran a estar como él, pero aún no eran como él. Pero yo me quedé con una palabra que dice para ser mutuamente confortados. O sea, que él también tenía la necesidad de estar con ellos. Por más que no se creía. Mire, cuando nosotros hagamos un trabajo, un servicio para el Señor, y no nos edifiquen los hermanos, estamos desenfocados de lo que estamos haciendo. Porque si yo no recibo bendición de parte de estar con Vanessa, de compartir una charla, si no me edifica, estoy mal enfocado. Porque si yo por ahí, le agarré a Vanessa, por ahí miro algún defecto o algún error o alguna equivocación, eso es lo más sencillo.
lo que por ahí la mayoría de la gente hace. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es ser edificado, ser animado, es ser en cierta manera desafiado, ¿sí? Desafiado por los hermanos. Habló con Vanessa y de pronto, a mí me gusta investigar, bueno, entonces le le paso algunos versículos y enseguida ella empieza. Eso es un desafío para mí, de poder prepararme para poder ayudarla a ella que busque, pero también yo también tengo que prepararme. O sea, cada uno de nosotros tenemos que edificarnos entre nosotros. Porque si no caemos en lo que pasa con muchos, que en realidad no tienen una vida de hermandad. Hoy bien pesado este. No, me voy a sentar allá para que no cruzármelo. ¿Y cómo disfrutamos así de la comunión entre hermanos? Esquivándonos. Como los de afuera. ¿A eso nos llamó el Señor? O sea, imagínense ustedes, si nos llevamos mal acá, vamos a estar una eternidad allá arriba. Y después pedimos las parcelas izquierdas. Claro. Señor, poneme lejos de este. Poneme en la parcela izquierda, fondo de la derecha. Algunos se van a ir con la silla. Es largo, pero me lo llevo. Permiso, con la silla. En el arrebatamiento, el ángel larga la silla, ya hay silla. No, pero esto. La tribuna del fondo. Claro. Es de fierro el banco. Ahí la chicharra. La ve, Ya no se entra, Gary. la Betty no, la otra silla más se doble. Bueno. Tenemos que compartir y tenemos que llevar nuestra vida en comunión, ¿no? Y es lo que el Señor pide. ¿Sí? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, ¿no? Tener esa demostración de amor verdadero, puro, sincero, donde nos gozamos, nos reímos, del uno del otro y listo, y seguimos adelante. No, pero se ríen de mí. No está esa intención. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos tener esa comunión, ¿no? El lograr eso, alcanzar eso. Entonces, vuelvo al texto 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué les hace pensar ese texto? En que él en realidad por ahí lo decía por la obra que Cristo había hecho en su vida. Se sentía como, no sé, sin el compromiso, pero con la responsabilidad de predicar el evangelio que Dios le había dado. ¿Qué más? ¿Alguien más? Es deudor a las almas, a tener el amor por las almas, me pareció lo que dijo a mí, dedicarle, no importa quiénes eran. Elida, ¿qué opina usted? Que si era deudor debía algo, se sentía como que estaba. Se sentía que debía. Claro, como que tenía ese peso de tener que hacerlo, por voluntad propia, pero porque le dicen en el primer versículo, pero como que era un peso para él y se sentía deudor de tener que hacerlo con voluntad propia, obviamente. Nadie va a comprender del por qué hacemos lo que hacemos hasta que no tienen ese llamado. De por qué salir a la madrugada por alguien que no conocemos o alguien que de pronto tiene un problema, o dejar la familia, ir a charlar con alguien, a hacer esas cosas. ¿Por qué lo hacemos?
Y sí, ese es el punto principal. Es que soy deudor. Me siento deudor. Ahí está, por la obra que hizo Jesús. ¿Qué puedo hacer, Señor, para servirte? Trin. ¿Qué hacemos para servir al Señor? Y muchos dicen, sí, yo hago, yo sirvo, yo estoy esto, pero en el momento que hay que hacer las cosas, no están. Entonces decir y hacer van juntos. Pero principalmente va en el peso que hay acá. El peso de responder al llamado y de demostrar amor a Dios realmente por lo que Él hizo por nosotros. Porque así como lo hizo el Señor por mi vida, sí. Nos brindamos. Si no, no es fácil el evangelio. Total, son 2 horitas en la reunión. Ese es mi servicio, ese es mi tiempo. Y por eso es que pasan. Ahora, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. A todos aquellos que tienen sabiduría, que tienen conocimiento, pero también a los que no. ¿Sí? No, pero este no sabe nada. No, dejarlos, descartarlos, no. Pero se ponía ahí a enseñarles y a hablarles para que puedan entender y comprender. ¿Por qué? No, habla con alguien que esté a tu nivel, a tu categoría, No. El que entiende, ya entiende. Listo. Vamos a hablar de cosas un poco más profundas, pero aquel que no entiende, hay que elevarlo, tienen que crecer espiritualmente y hay que ayudarlo. A los griegos era la máxima sabiduría que había en ese tiempo, por eso los nombra. Pero también a los no griegos, o los bárbaros, como le decían a algunos de los romanos. ¿Por qué? Porque eran brutos, porque ellos eran... entonces, sea como sea la persona, soy deudor. Porque todos tienen que conocer a Cristo. Ese es mi peso. Todos tienen que conocer a Cristo. Todos necesitan conocer a Cristo. Y soy deudor. Y por eso es que servía de esa manera. ¿Bien? ¿Estamos? Vamos al versículo 15. Y este versículo ya. Con este me parece que dejamos hoy, por hoy. Dice el 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? Porque él quería llegar a Roma. ¿Sí? Ahora, después nos ponemos a pensar, ¿cómo llegó Pablo a Roma? No llegó en la mejor condición como él quería. Llegó preso. ¿Sí? No fue por sus medios. No fue por sus medios. Bueno, pero él apeló a César. ¿Sí? Y él, había una situación, que Pablo era ciudadano romano. Así que él podía estar en Roma. No cualquiera era ciudadano romano. Pero él no llegó en la mejor condición, sino que él llegó en un estado donde él estaba bajo vigilancia de un soldado. Se le dio a un lugar, alquilaba un lugar, que como termina ahí en Hechos 28, todo lo que hicieron en Malta, lo que le dieron en Malta, le dieron bienes, le dieron dinero, le dieron riquezas a Pablo, cuando sanó al padre de Publio, que tenía disentería. ¿Saben lo que es disentería? Una diarrea. Pero no cualquiera, ¿eh? No, era con sangre. Era evacuar así con sangre, y a veces no solamente sangre, sino eran pedazos de coágulos de sangre.
O sea que era una infección bastante fea, ¿Qué cosa? la disentería. Bueno, de eso se sanó Publio, el padre de Publio. Y muchas personas más también recibieron sanidad. Y en agradecimiento fueron y le dieron bienes, le dieron... Y eso fue lo que Pablo utilizó para instalarse en Roma. Alquiló una casa y con eso, fíjense, ¿lo leyeron eso? No, último. Al final de Hechos, capítulo 28. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús, ciertamente y sin ustedes. Ujú. Aunque él tuvo que pagar su propio alquiler y tenía un guardia, un soldado que estaba de guardia, él predicaba el evangelio libremente, sin ningún impedimento. La gente llegaba a ese lugar y él predicaba. ¿Sí? Ahora, era preso, sí, pero tenía privilegio. ¿Quién da los privilegios? Es Dios. Dios es el que da gracia y da paz, como le escribió a los romanos. Es el que acomodó todas las cosas para hacer esa obra en ese lugar. Y aunque estuvo allí, periodo de ¿cuánto tiempo dijiste? 2 años. 2 años. Ese periodo de tiempo, en esos 2 años, pudo hacer lo que quería con los hermanos, afirmarlos en la fe, compartir con los hermanos, ¿sí? Entonces podían llegar y hablar, y fue de gran beneficio a la iglesia ahí en Roma, de gran ayuda para todos los hermanos que estaban en ese lugar. Bien, ¿estamos? ¿Se entendió más o menos? ¿Eran así como lo habían leído todo? Nada que ver. Pero sí, Escuché con la Biblia hablar. Pero no terminé todo. bueno, entonces estamos estudiando la carta a los romanos. Bien, pues. Bien, ¿hacemos una oración? ¿Quién? ¿Oso? Bueno, listo. Hago una oración, Oso. Amén. Oramos entonces. Padre, queremos darte gracias, Señor. Una vez más, gracias porque podemos estar en tu casa, Señor. Donde venimos a buscar más de ti, Señor, a aprender más de tu palabra, a escudriñar, Señor, a poder, Señor, abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tú nos moldees y nos ayudes, Señor, en este tiempo a comprender lo que allí Pablo, Señor, escribía en esas cartas, pero también a comprender lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestras vidas y a través nuestro, Señor, para poder alcanzar a otras personas que aún no te conocen, Señor. Agradecerte, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, de poder apartarnos de nuestros quehaceres, Señor, y estar en tu presencia y buscar de ti, Señor, sabiendo que tú nos estás moldeando y nos estás preparando, Señor, para lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros y encontrar ese propósito, Padre, para poder servirte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Daniel, de Karina, Señor, que nos enseñan, que nos ayudan, que nos dan, Señor, esta posibilidad de poder aprender más de ti, Señor. Gracias por el esfuerzo que ellos hacen, Señor, y gracias por cada hermano aquí representado, Señor, porque hemos tomado la decisión, Señor, cada uno de nosotros de servirte y hacerlo con todo nuestro corazón, con nuestras vidas, Señor, preparándonos, porque a través de tu palabra nos preparamos, Señor, para poder hacerlo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra y escudriñamos en ella, Señor, nuestros corazones, Señor, van adquiriendo y van tomando, Señor, esa forma que tú quieres, Señor, y cada uno de nosotros se convierte, Señor, en ese instrumento que tú vas a utilizar para poder alcanzar y afectar nuestro entorno, Señor. De poder, Señor, ser realmente hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres, Señor, que realmente llevemos este evangelio que recibimos, Señor, este evangelio de verdad, Señor, este evangelio, Señor, donde tú eres el principal, Señor, en todo esto. Por eso, Padre, te agradecemos por este tiempo que podemos, Señor, estar aquí en tu casa, por cada enseñanza, Señor. Te agradecemos por el esfuerzo, Señor, que cada uno de mis hermanos hace, Señor, para poder llegar a este lugar.
y bendecimos tu santo nombre, Señor. Dejando que seas tú, Señor, que al irnos de este lugar también, Señor, podamos compartir todo lo que tú nos has dado, Señor, en este día. Bendecimos tu santo nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.